Hola, ¿qué tal? Yo soy Simón Toledano. Bienvenidos a su podcast Tendencia Tech. El día de hoy tenemos un invitado especial. Estamos grabando, como siempre, desde las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, aquí en el estado de Veracruz. Y hoy tenemos una charla muy especial porque está con nosotros el historiador y escritor Héctor González Aguilar. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Simón. Muy buenas tardes a todos. La verdad es un placer estar aquí con ustedes. Me halagó mucho que mi buen amigo Simón me haya invitado a esta especie de programa. Y pues aquí estamos para sus órdenes, para lo que gusten y manden. Excelente, Héctor. Pues para quien aún no te conozca, vamos a leer un poco tu semblanza para que los chicos y la gente en general que está siguiendo el podcast a través de las redes sociales, del YouTube y a través de los medios de audio, conozca un poquito quién eres. Héctor González Aguilar es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana, también es maestro en Literatura Mexicana por la misma Universidad Veracruzana, es escritor, freelance y bloguero, fue articulista del periódico Milenio Veracruz y colaborador del portal de noticias Palabras Claras. Además es autor de la novela Adiós a la telefonía, publicada en el año 2010 en la editorial Libros en Red de Buenos Aires. En el 2013 publicó el libro de cuentos Los Caminos del Desencanto en la editorial Temacili de la ciudad de Guadalajara. Y en el año 2018 publicó junto a la escritora Marcia Corina Hernández el libro Trapiche del Rosario, 300 años de historia, obra de historia regional en la editora del gobierno del estado de Veracruz. Y su obra más reciente, publicada en el año 2020, es el libro Los designios de Camastli, una novela histórica que pueden encontrar en Amazon. Héctor, vamos a comenzar un poquito con la charla y me gustaría empezar justamente preguntando ¿por qué estas dos disciplinas, como son la historia y la literatura, qué te llevó, qué te motivó a querer estudiar ambas? Bueno, mira, no podría decir qué fue lo que me atrajo primero, si fue la historia o la literatura. Ok. En realidad yo me siento más historiador que escritor, pero las dos disciplinas me gustan mucho. Yo estudié historia en la ciudad de Jalapa, pero al mismo tiempo yo quería tener la capacidad de escribir, ¿sí? Okay. De manifestar por escrito mis inquietudes. En la facultad de historia, bueno, pues no te enseñan a escribir. Realmente en ningún lado te enseñan a escribir, claro, ¿verdad? Tú ya lo has de saber. Entonces yo, digamos que de alguna manera tal vez un poco ingenua, yo llegué a la maestría de literatura pensando en que iba yo a poder aprender a escribir. Okay. Pero bueno, eso fue una ingenuidad de mi parte, pero me sirvió mucho porque ahora sí que no me enseñaron, pero me hicieron que aprendiera, ¿sí? Claro. Entonces sí, fue una muy buena experiencia. De hecho, mi trabajo, mi tesis de la maestría, pues fue un trabajo que yo quería que fuera histórico, ¿no? Fue algo sobre Manuel Paino, pero me hicieron que lo hiciera literario, ¿sí? Okay. Y entonces, pues así fue como le hice, ¿no? Pero empezaste por la historia. ¿Perdón? Pero entonces comenzaste estudiando historia, es lo que... Comencé con historia primero, sí. Y pues realmente a mí me encanta mucho la historia, de México y la historia regional de donde yo soy, ¿no? Pero te digo, como a mí yo quería poder expresar por escrito mis cosas, fue de esa manera que yo llegué a la literatura. Claro. Y de esa manera fue que he escrito algunas obras literarias también.
Sí, así es. Ok, pero ¿te consideras entonces más historiador que escritor? De hecho, sí, así es. Pero, Sí, yo mis lecturas principales son sobre historia. ok, Sí. pero los que te hemos leído, que hemos tenido la fortuna de leer tus libros, pues lo dices con mucha modestia, porque aunque eres buen historiador, pues también te desenvuelves muy bien en la escritura desde el aspecto literario, Héctor. ¿Te sientes cómodo o el hecho de que te sientas más historiador que escritor? Yo creo que no evita que disfrutes la escritura. No, claro que no. De hecho, disfruto mucho escribir. Creo que la diferencia es que yo como historiador siento que tengo muchas cosas que decir, ¿sí? Y como escritor de literatura es menos lo que tengo que decir. Por un lado está bien porque no voy a escribir mucho, ¿verdad? Ok. pero sí, mis temas son más reducidos, o lo que yo quiero decir es menos si lo vemos comparado con la historia. Claro, claro, entiendo. Ahora tú eres originario de la ciudad de Jalapa y Así es. justamente, bueno, tengo el gusto, el placer de haber estado en alguna ocasión allá en tu casa, de donde estás ahora en esta videotransmisión. Y pues tú vives en un entorno, en una ciudad, en un pueblo como es Trapiche del Rosario, que está lleno de historia justamente. Platícanos un poquito qué es lo que te llama la atención históricamente de ese lugar donde naciste. Bien, yo nací en Jalapa y viví en Jalapa muchos años. Ahora vivo en un pueblo que se llama Trapiche del Rosario, que pertenece al municipio de Actopan, digamos en el centro de Veracruz. Sí. ¿Por qué vivo en este pueblo? Porque mis orígenes están aquí. Los orígenes de mis padres son aquí. Cuando yo llegué a vivir aquí hace unos años, me encontré con que casi todo el pueblo es de mi familia y yo no lo sabía, ¿verdad? Sino que me empezaron a decir las personas, es que tu mamá es mi prima, tu mamá es mi tía, sí, yo conocí a tu papá, en fin, ¿no? Todos somos familia. Por eso fue que yo llegué aquí. Ahora, desde el punto de vista de la historia y la literatura, la verdad me ha servido mucho porque es un lugar muy tranquilo, es digamos el campo, ¿no? Atrás de mí, para todos lados hay vegetación, ¿sí? De hecho, vivimos en la orilla del pueblo, no vivimos en el centro del pueblo. Entonces me ha servido mucho vivir en un entorno así de tranquilo porque puedo escribir mejor tanto de historia como de literatura, ¿no? Por eso es que estamos aquí. Pero justamente recuerdo en alguna ocasión haber platicado contigo y con tu esposa, la escritora Marcia Corina, de este libro que hicieron sobre Trapiche del Rosario, donde están viviendo actualmente. Y recuerdo que me comentaban que, híjole, descubrieron toda la riqueza histórica que hay ahí. ¿Nos podrías platicar un poquito, Héctor, de justamente algo de la historia de Trapiche del Rosario, donde viven actualmente? Claro que sí, con todo gusto. Mira, este es un pueblo, el municipio de Actopan, una parte de ese municipio está en una cañada que sale de la Sierra de Chiconquiaco. Bueno, la Sierra de Chiconquiaco, digamos que divide la parte que es para Martínez de la Torre y del otro lado es la cañada de Actopan, ¿no? Claro, nos separa una montaña. Sí, sí. Los historiadores institucionales, les voy a decir yo, o sea, los que trabajan en instituciones educativas, casi nunca se interesan por escribir la historia de lugares pequeños. Casi nunca se interesan por hacer historia local o historia regional. Entonces, cuando yo llegué aquí con mi esposa, yo le dije, oye, sería bueno que escribamos la historia del pueblo, ¿no? Me puse a escribirla, ella me ayudó. Y fuimos encontrando que realmente un pueblo, por muy pequeño que sea, tiene una historia prácticamente olvidada. Claro. No perdida porque la puede uno encontrar en los archivos, ¿sí? Y aquí voy a hacer una diferencia. Los
en los pueblos casi siempre hay personas que te hablan de historia, digamos los cronistas o los que son en teoría cronistas, ¿no? No necesariamente nombrados por el municipio. Siempre hay gente que le gusta la historia. Desgraciadamente, como no tienen las herramientas para investigar, entonces ellos se limitan a lo que les contaron sus papás y lo que les contaron sus abuelos, ¿no? Entonces la historia del pueblo se reduce a 100 años, ¿sí? Eso sucede en casi todos los pueblos, no nada más sucedía en este pueblo. Y se va perdiendo mucha información, ¿no? Se va olvidando, se va perdiendo. Entonces, pero yo como historiador de academia, por decirlo, de la facultad, pues uno aprende a investigar, ¿no? Claro. Y sabes en dónde puedes encontrar el material que te sirve. Entonces yo me dediqué a hacer eso en los archivos y encontré cosas muy, muy interesantes, no nada más de este pueblo de Trapiche, sino de toda la región, toda la cuenca de Actopan y los pueblos de la Sierra de Chiconquiaco, como Naulinco, como incluso Misantla también, ¿no? Que está del otro lado. Sí, muy cerca. Acá está muy cerca. Entonces me di cuenta de que la historia, los documentos están ahí, nada más hay que ir a consultarlos, hay que ir por ellos, hay que ir a buscarlos y encuentras y vas como un rompecabezas, ¿no? Vas armando una historia y nosotros logramos hacer una historia bastante completa de este pueblo. Se llama Trapiche del Rosario, 300 años de historia. Sí, la verdad es que a mí se me hace un ejercicio justamente de historia muy interesante, porque si bien dices, ¿no? Algunos historiadores como que desdeñan un poco hacer historia local, pero a veces en esos pueblos, Héctor, hay muchísimos datos interesantes, sucesos importantes que surgieron quizá ahí. Yo de manera personal, por ejemplo, a mí me gusta mucho conocer la cultura de los pueblos y qué mejor que en el caso tuyo como historiador, pues tienes las herramientas, ¿no? Para preservar todo eso. ¿Qué haces, por ejemplo? Sí. Perdón, es que el conocer la historia de tu pueblo, nosotros creemos que te da una identidad, te da un arraigo más sólido, ¿sí? En la mayoría de los pueblos de esta región y tal vez de México, pues hay mucha gente que se ha ido a Estados Unidos o a Canadá. Entonces, yo recuerdo que ellos nos pedían el libro. Algunas personas que estaban allá nos pedían el libro, ¿no? Qué padre. O los que estaban aquí decían, oye, es que quiero este libro porque se lo voy a mandar a mi primo, mi tío, que tiene 15, 20 años allá, ¿no? O sea, no han perdido el arraigo a la tierra y quieren reforzarlo, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de investigaciones es lo que ayuda, es en lo que beneficia a los pueblos, ¿no? Sí, la verdad es que a mí se me hace una labor muy importante, muy loable, que en tu caso, Héctor, que te enfoques en eso, en una historia local del entorno donde creciste. Y que qué bueno que ya hay un libro. Supongo que los habitantes deben de estar, como dices, muy contentos, ¿no? Porque ya tienen por fin una historia. Que cuando recién lo publicamos, era muy común ver a las personas allá en las banquetas del pueblo, en una tarde, leyendo el libro, ¿no? Oye, qué padre. Ojeándolo al menos. No sé si lo terminaron de leer, pero no es un libro muy grande, son 170 páginas. Pero sí, ese efecto tuvo, al menos en ese tiempo, sí. Me imagino que sí debe ser. Sí, hombre, cualquiera quisiera leer, y repito, con esa claridad que le puede dar un historiador al texto, pues tener lo que ocurrió en el pueblo donde naciste, donde creciste, ¿no? ¿Recuerdas alguna historia en específico, Héctor, que a la gente le haya gustado de este libro o que tú al momento de redactarlo te haya llamado así como que la atención? Quizá algo que no sabías. Bueno, fíjate que primero la gente pensaba que yo iba a escribir una historia, un libro de historias, de leyendas, ¿no? Ok, de anécdotas. Me acuerdo que íbamos a visitar a las personas
porque hicimos un poco de historia oral, y es lo que nos platicaban, ¿no? Algunas las escribí, bueno, las escribí en un cuaderno, no están publicadas porque es un libro de historia, no es un libro de leyendas. Exacto. Pero a mí lo que me sorprendió fue encontrar que este pueblo era más longevo de lo que yo mismo pensaba, ¿sí? 300 años. Estamos hablando que se fundó alrededor del año de 1710, 1720, y que se fundó por españoles. Ok. Bueno, hay que aclarar que cuando digo españoles no es que hayan sido españoles venidos de España, no. Eran, así se les decía a los que descendían de españoles, ¿no? Claro. En la época del virreinato. Y que toda esa gente venía, que fue fundado en los terrenos de una señora que se llamaba Bernarda de los Reyes, que tenía 2 hijas, y esas 2 hijas se casaron con 2 españoles, de Naulinco, no de España, ¿no? Con 2 españoles que vivían en Naulinco. Y me llamó mucho la atención de que Naulinco, no tanto este pueblo de Trapiche, sino que realmente Naulinco fue el punto de donde se difundió toda la población española que actualmente hay en esta región, que son varios pueblos, no nada más es Trapiche, ¿no? Son varios pueblos. El otro pueblo es Otates y otro pueblo es Alto Lucero. También son pueblos ya muy grandes, son pueblos muy grandes, ¿no? Entonces, cuando tú vas viendo eso, te vas explicando cómo en la cuenca de Actopan, el proceso de cómo se fue habitando, de cómo se fue poblando, empezó hace mucho tiempo, ¿no? Porque no nada más encontré eso, sino que también encontré cómo las personas, los de origen africano, cómo fueron ocupando también estos espacios, ¿sí? Y cómo desde hace 300 años, aquí en esta cuenca, podían convivir sin ningún problema los españoles, los indígenas y los de origen africano, ¿no? Los negros, los pardos, que les decían. Sí. Y me dio también mucho gusto encontrar que eso del racismo que es tan pernicioso y que actualmente, o que tuvo una época muy mala, en aquella época al parecer no era tan notorio. ¿Por qué? Porque españoles se casaban con pardos se casaban con indígenas, ¿sí? No había tanta gente, no había una población tan grande, y se casaban entre ellos. Hay que aclarar que los negros no eran esclavos, eran libres, porque estamos hablando del virreinato, y que pues uno cuando piensa en el virreinato cree que todos los negros eran esclavos. Eran esclavos, y no era cierto. Eran gente que no les llamaban negros, les llamaban pardos, y que tenían sus tierras, sus propiedades, y que se podían casar con personas de su misma etnia o con personas de otra. O sea, había menos racismo que ahora, podríamos decirlo. Yo siento que había menos racismo que el que se desarrolló después. Entiendo. Y para mí eso fue sorpresivo, ¿no? Claro, sí, es que eso es lo bonito de la historia, ¿no? Que encuentras cosas que quizás no tenías tan claras o ni siquiera te imaginabas. Casos que uno no se imaginaba que sucedieron de esa manera. Perfecto, Héctor. Pues la verdad, admiro mucho tu trabajo como historiador. Es una disciplina que es muy interesante, que es muy necesaria también. Y he tenido la fortuna de conversar contigo en muchas ocasiones y siempre me quedo como con un dato así que digo, esto yo no me lo imaginaba, pero sí lleva lógica, ¿no? Así es, sí. Héctor, y pasando un poquito a la literatura, ¿cómo fue tu primer contacto con los libros? ¿Te acuerdas? Quizá con libros no literarios, quizá libros de investigación, o no sé, tú me dirás, pero ¿cuál fue tu primer contacto con la literatura? ¿Te acuerdas como a qué edad era y qué libros eran ellos? Sí, claro.
bueno, mi primer contacto con la literatura fue con algo que no era literatura, pero que a mí me gustaba mucho, ¿no? Y a mí como me gustaría que las personas que no se han iniciado en la literatura lo hagan en la manera en que yo lo hice. Y yo creo que a mucha gente le sucedió como a mí. Leer por placer. Claro, claro. Sí. Cuando uno empieza a leer por placer, pues seguramente lo vas a seguir haciendo, ¿no? Totalmente. Así como cuando a ti te gusta el mole, seguramente siempre vas a querer comer mole y de otro tipo de mole, ¿no? Mole poblano, mole jiqueño, mole oaxaqueño, en fin, ¿no? A mí así me sucedió. Yo empecé a leer con una revista que se llamaba Memín Pingüín, que con el tiempo supe que su verdadero nombre era Memín Pinguín. Penguin, sí es cierto, ese es Pinguín. Acá en México le decimos Pinguín, ¿no? Ajá. Pero nosotros decíamos Pingüín, no sé por qué. Y era Pinguín por pingo, ¿no? Supongo. Por pingo. Y yo pensé que era Pingüín por chiquito, ¿no? Ok. Sí, pero no, era Memín Pinguín. Yo empecé a leer en esas revistas animadas. ¿Qué edad tendrías, Héctor? 5 o 6 años. Oye. Sí, siento que yo aprendí a leer con él. Bueno, alguien me dio a enseñarme, ¿verdad? Claro. Pero creo que mi papá llevaba esa revista y yo la leía. Y a mí me gustaba mucho. También mi papá llevaba libros a la casa, casi siempre de aventuras. Ok. Me acuerdo mucho de un libro de Julio Verne que se llamaba El faro del fin del mundo. Sí. Bueno, eso es el que se me viene a la mente, pero eran casi siempre de aventuras, ¿no? Okay. Llevaba uno, se me fue el nombre del autor, creo que es un italiano, que se llamaba La Capitana del Yucatán. Ok. Es un escritor italiano del siglo XIX, igual que Julio Verne. Eran las lecturas que a mi papá le gustaba. ¿Sí? Y que compartí con ustedes. Sí. Nosotros éramos 6 hermanos, pero solamente 2 heredamos el gusto de la lectura de mi papá. Los otros 4, pues, casi no leen, ¿no? Ok. No sé si eso también tenga que ver con algún gen, pero pues así sucedió, ¿no? Pues el caso es que nosotros, sin tener libros, porque nosotros no teníamos libros, mi papá iba al mercado y recuerdo que compró un libro en 10 centavos, por decir, y ya con ese libro lo leíamos, y a los 15, 20 días o al mes iba otra vez al mercado y ya no tenía que comprar, le cambiaban el libro. Ah, correcto, sí. Entregaba el que había llevado y se traía otro. Sí, así es. Entonces, de esa manera fue que nosotros nos iniciamos en la literatura, ¿no? Sin estar obligados a leer, y de cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que te hacían imaginarte. Por mero gusto, por disfrutarlo. Por puro gusto, sí. Ya después, cuando entras a la escuela, pues te hacen leer, ¿no? Claro. Te obligan a leer. Que no sé hasta qué punto ayuda, exacto. Y ahí está el problema, que si empiezas a leer por obligación, pues no vas a aceptarlo tan fácilmente, ¿no? Pero cuando la lectura entra así por medio de otra forma que es placentera, pues ya la tiene uno ganada, ¿no? Claro, totalmente. Y ya estando en tu adolescencia, quizá juventud, que ya tú podías como que elegir algo que leer, ¿recuerdas algún libro o en cualquier etapa de tu vida que te haya así como se dice, como marcado, o quizá no marcado, pero que sea como de tus lecturas preferidas? ¿Cuál sería ese libro, Héctor? Mira, yo en mi adolescencia, yo leía lo que me llevaban, ¿no? Lo que caía. Lo que caía, sí, lo que caía. Así que siendo adolescente, yo leí un montonal de libros, ¿sí? Uno que se llamaba Manon Lescaut, otro que se llamaba Chicano, que sepa la bola de quién era. Me llevaron también 100 años de soledad. Okay. O sea, sí, pero bueno, quiero decir que ninguno de esos libros dejó huella en mí. Sí, vaya, no. Sí, claro. El primer libro que yo, uno de los primeros que yo compré,
tendría como 17 años, lo compré por barato, El Principito. Bueno. ¿Sí? De Antoine Exupéry. Ajá. Un libro que me gustó mucho, pero después me fui con Los Bandidos de Río Frío de Manuel Paino, que es un librote así, ¿no? Un mamotreto, ¿no? Sí. Digamos que esas eran mis lecturas. Hubo una lectura también de Fray Juan de Carvajal, que era una historia de unos náufragos en el río Amazonas. Me gustaban las cosas así como antiguas, ¿no? Ok, ya la historia la traías ahí. Ya, pero no, los libros que dejaron huella en mí ya fue tiempo después, sí, y uno de ellos fue uno de Samuel Ramos, que es La cultura y el perfil del hombre, algo así en México. Ok. Y el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Claro. ¿Sí? Esos los leí antes de que yo estudiara historia. Esto es en cuanto a porque bueno, siempre te decía que siempre he escogido libros de historia, ¿no? Tal vez esos libros me llevaron a estudiar historia porque, bueno, en uno de esos libros, en el perfil del hombre y la cultura en México, habla de que los mexicanos somos acomplejados, ¿sí? Y El laberinto de la soledad de Octavio Paz retoma esa idea. Sí. Y dice que los mexicanos somos hijos de la Malinche. ¿Y quién es la Malinche? La chingada, ¿no? Entonces, sí, ¿qué claro. somos nosotros? Los hijos de la chingada. Sí. Exactamente. Entonces, son libros que me marcaron para que yo estudiara historia. Ok, ¿sí? Entiendo. Pero en cuanto a literatura, pues libros que yo puedo decir que me han marcado es uno de Julio Torri, de fusilamientos, por la brevedad del libro, ¿sí? Yo creo que a partir de ahí yo empecé a buscar más cuentos que novelas, y hasta eso yo no me considero un lector empedernido, ¿no? Yo leo poco realmente, poca literatura, y casi siempre leo la misma, ¿no? Por ejemplo, Don Quijote, yo recuerdo haber escuchado a una persona que dijo que ya la había leído 5 veces. Bueno, yo tal vez ya la leí una vez, pero en muchos años, ¿no? Porque yo creo que la lectura, una de las bondades de la lectura, es que no hay que leer un libro de jalón, así, vaya. Hay que leer un libro, un pedacito del libro, y hablo del Quijote porque el Quijote hay como 10,000 historias. Claro, muy extenso. Muy extenso y muy individual. O sea, tú puedes leer por partes ese libro, ¿no? Claro. Entonces, creo que esos libros, uno de Renato Leduc, no recuerdo cómo se llama, pero eran libros delgaditos, en donde había unos poemas, me acuerdo la epístola a la señora que nunca en su vida conoció elefantes, y con un poema que empieza, los elefantes blancos no son comunes, son como la gallina que pone huevo en lunes. Entonces, ese tipo de lecturas sí me marcaron para buscar cosas diferentes. Claro. Y tendría yo 20, 25 años cuando sucedió. Sí, y ahí encontraste la beta de los libros. Así es, ahí. ¿Y algún libro, Héctor, que tú pudieras o quisieras recomendarnos, quizá alguno de los que ya has citado o algún otro en especial que digas, quizá yo lo podría recomendar, y no recomendarlo como hemos dicho, desde tienes que leer esto, sino algo que tú hayas disfrutado y digas, me gustaría que alguien más también lo disfrutara? ¿Cuál sería ese libro, Héctor? Bueno, uno que a mí me interesó mucho porque me pone en qué pensar, es uno de Salvador Elizondo, que se llama Faradeuf. ¿De qué va Faradeuf? Faradeuf se llama Faradeuf o La crónica de un instante. Salvador Elizondo es un escritor extraño, ¿no? Igual que lo es Julio Torri, igual que lo es Augusto Monterroso, o igual que lo es Juan Carlos Onetti, ¿no? Que digamos que son los autores que me gustan a mí. Pero Faradeuf
o Crónica de un instante, es un libro que habla sobre un tema y lo hace reiteradamente, sobre un crimen. Entonces, bueno, voy a hacer una analogía, no sé si venga al caso, con esa melodía que se llama Bolero, de Ravel. Ah, sí, claro. Sí, que bueno, cuando tú oyes el bolero de Ravel, como que estás oyendo lo mismo, así, en ciclos, ¿no? Así. Pero a mí me sucede, yo creo que a todos les sucede, de que cuando estás oyendo ese ciclo y pasas al otro, dices, esto no lo estaba en el ciclo anterior. Ok, sí, y hay una ligera variante. Ajá, y esto no estaba en los ciclos anteriores. Así es Farabeuf. Ok. Entonces están hablando siempre de la crónica de un instante, de ese crimen, y está reiterando lo mismo. Pero cada vez que lo hace, mete cosas que tú dices, esto no lo dijo allá, o aquí ya cambió. Oye, ¿sí? qué interesante. Entonces es un libro que para mí es muy, muy interesante, ¿no? Pues excelente, ¿eh? Se me hace un libro muy, muy interesante y que ojalá lo puedan conseguir. Creo que se me hace como que es un libro de culto, ¿no? Un autor muy, muy diferente a lo que uno anda leyendo, ¿no? Sí, sí, la verdad, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero se me hace muy interesante por lo que me cuentas, por lo que nos estás narrando ahorita. Y pues, sin lugar a dudas, creo que valdría la pena conseguirlo, ¿no? Yo creo que sí, yo sí lo recomiendo bastante. Perfecto. Pues, sí, adelante. También habría que leer un poco a Juan Carlos Onetti. Por ejemplo, hay una novela que tiene El astillero, que con un lenguaje tal vez finalmente sudamericano, pero no nos es tan ajeno. Pero es un libro que habla de las lobregueces de la vida, ¿no? Yo creo que, bueno, en cuanto a la literatura, uno a veces anda buscando en dónde identificarse, ¿no? Por ejemplo, claro. Yo me identifico con la literatura que da placer, ¿sí? Otros buscan en la literatura identificar su mundo con el que están leyendo, ¿no? O el mundo de la novela con el que están viviendo. Como que buscan cosas realistas, ¿no? Por ejemplo, la crónica de los narcos o cosas así, ¿no? Sí. Tanto libro que hay de narco, ¿no? A mí ese tipo de literatura no me gusta, porque yo siento que hay que ver la vida, que la literatura debe servir para ver la vida de otra manera. Ok. ¿sí? No voy a leer una cosa que me está retratando lo que yo estoy viviendo. Como que me retrate para expander tu vida, tu mundo. Así es, sí. Entonces, de Onetti te hace ver la vida de un hombre lo más sucio, ¿no? La corrupción. Bueno, sí, algo de corrupción, ¿no? Pero de una manera que tú dices, bueno, yo así no lo había considerado, ¿no? Okay. O sea, el fracaso también, porque al final es un fracaso, un hombre fracasado, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas vertientes en literatura. Claro. Y hay que identificar, y uno busca a veces lo que nos identifica, pero realmente hay que estar abierto a todo. Excelente, sí, claro. Pero como lo hemos dicho, no, quizá no es una obligación encontrar un libro y decir, lo tengo que terminar. Yo siempre suelo aconsejar que si no te gustó, pues déjalo, no hay culpa, toma otro que te atrape, que te guste, pues para que lo disfrutes, ¿no? Así es. Sí, de eso se trata, ¿no? De leer hasta donde uno pueda, lo que a uno le guste. Claro. Y luego el gusto se va diversificando también, ¿no? Sí, y llega un punto en que uno se tiene que volver selectivo porque no vas a poder leer todo. O sea, no, es imposible. Por más que Por eso quisieras, hay que recomendar leer la buena literatura, ¿no? Ahora van a decir, bueno, ¿y cuál es la buena literatura? Uy, bueno, no, aquí nos quedamos 3 días hablando de eso. Así es. Héctor, nos quedan unos 10, 7 minutos más o menos, pero en verdad creo que podríamos seguir hablando de muchísimas cosas más, de historia, de literatura, pero obviamente eres escritor y no quisiera que nos fuéramos y que nos hablaras, aunque sea brevemente, de tu más reciente novela, Los designios de Camaxtli, que es una novela histórica situada en Tlaxcala. Cuéntanos brevemente qué va, para quien se interese por ella. Con mucho gusto. Mira, Los designios de Camaxtli es una novela en donde yo plasmé uno de mis más grandes
mis más grandes inquietudes como historiador, ¿no? Uh-huh. Que es, ¿qué sucedió en lo que se llama históricamente la conquista de México? ¿Qué sucedió con los tlaxcaltecas? La pregunta es, ¿por qué consideramos a los tlaxcaltecas como los traidores, no? Y de eso trata la novela, ¿no? Yo intenté meterme en la historia de Tlaxcala y mostrar un poco de la historia de Tlaxcala, pero de forma literaria, porque además creo que no había otra forma, porque hay cosas que no se conocen, y entonces Los Vecinos de Camaxtli intenta mostrar la perspectiva tlaxcalteca con referencia a los sucesos de 1519 a 1520 y tantos, ¿no? Que es cuando ocurre todo eso. Así es. Pues muy interesante, Héctor. La verdad, yo ya tuve la fortuna de leerlo. Se me hace una historia que, aunque está basada obviamente en sucesos históricos, se disfruta muchísimo. Los jóvenes la podrían leer y disfrutarla porque es una historia de amor, además. De hecho, es al fin novela histórica. Están mostrándose los acontecimientos históricos, pero están salpicados con una historia de amor. Claro. De Acatzin y Aquetzali, dos muchachos tlaxcaltecas. Uno es guerrero y la otra es una doncella, princesa, que están enamorados, pero que su compromiso se rompe debido a los acontecimientos, ¿no? Entonces eso da margen a desarrollar la historia. Y bueno, ya hay que mencionar, porque siempre preguntan quién es Camaxtli. Sí, hombre. Sí. Sí. Camaxtli, pues, es el principal dios de los tlaxcaltecas. Así como Huitzilopochtli lo era de los mexicas, Camaxtli es el principal dios de los tlaxcaltecas, ¿no? Entonces, esta novela que publicamos ya hace unos 3 años va en ese sentido, ¿no? Tratar de recuperar la historia tlaxcalteca. A mí se me hace una historia muy buena desde lo literario y, por supuesto, desde lo histórico. Gracias. Creo que reivindicas esa postura de los tlaxcaltecas que tanta falta hace, ¿no? Porque no sé si de manera sarcástica, en términos generales, pues se le ha visto como traidores, como poco valerosos, qué sé yo, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces, qué bueno que abordaste ese tema y que lo hiciste muy bien también desde el aspecto literario. Pues, mi estimado Héctor, nos tenemos que despedir. La verdad es que podríamos estar aquí mucho rato más. Sí, hay mucho tema. Pero se nos quedaron cosas en el tintero. Pero espero nuevamente en alguna otra ocasión volver a invitarte y que volvamos a tener otra charla sobre esto, sobre otros temas más, como tu promoción cultural que estás haciendo desde esta asociación cultural en la que estás ahora. Claro que sí. Y muchas otras cosas más que sé que tienes en puerta. Pues te agradezco muchísimo, Héctor. No sé si quieras agregar algo más para despedirte, lo que tú quieras decirnos para terminar. No, pues nada más agradecer la invitación que se me ha hecho para participar con ustedes. Estoy a sus órdenes para cuando ustedes lo deseen nuevamente. Y pues invitar a todas las personas, ¿no? a que lean, que se introduzcan en la lectura. Realmente con la lectura uno entra a una infinidad de mundos, pero principalmente puede darnos un panorama no nomás de nuestra vida, sino de la vida de las personas que nos rodean, ¿no? A través de la literatura, a través de una lectura de gentes que ni existen. Claro que sí. Pues la verdad es que tú lo haces posible, haces que justamente nos acerquemos un poquito más a esos diversos mundos que nos ofrece la literatura, y algo de eso trata este podcast, o eso intentamos, ¿verdad? Acercárselas a los chicos. Pues te agradezco muchísimo, Héctor, te mando un abrazo muy grande, saludos a tu esposa, Marcia Corina, y bueno, espero pronto vernos ya en persona y seguir platicando. Mientras, a todos los chicos y las personas en general que nos ven a través de este video podcast, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Continuamos más adelante, vamos a seguir grabando, vamos a seguir transmitiendo otros podcasts con otros escritores, con más gente que nos va a estar visitando para seguir hablando de temas generales, pero sobre todo de libros. Yo soy Simón Toledano, muchísimas gracias.